Si el universo es infinito, ¿por qué todo en él parece tan vacío? Esta pregunta ha resonado durante siglos, confundiendo a filósofos, físicos y poetas. Nosotros, que nos atrevimos a lanzar máquinas metálicas más allá de la Tierra, partimos de la premisa de que el espacio sería simplemente una gran nada, una inmensidad silenciosa, regida por las mismas leyes que conocemos aquí abajo. Esta creencia profundamente arraigada ha dado forma a cada proyecto, cada sonda, cada radio que apuntamos al cielo. Creímos entender el escenario en el que se desarrolló nuestra historia. Pero, ¿y si el escenario estuviera tumbado? ¿Y si el vacío sideral, lejos de ser un vacío pasivo, escondiera fuerzas y estructuras que trascienden todo lo que alguna vez nos hemos atrevido a imaginar? Durante meses, la sonda Voyager 1, el objeto más distante jamás creado por la humanidad, flotó en silencio en este abismo. El emblema de nuestra curiosidad parecía haber sucumbido al olvido cósmico. Después de 45 años de ser pioneros en lo desconocido, enviando señales que atravesaron la oscuridad a miles de millones de kilómetros de distancia, todo lo que quedó fue ruido, datos corruptos, pulsos sin sentido, ecos de un esfuerzo que, al parecer, finalmente había llegado a su fin. Era tentador aceptar lo obvio, concluyendo que el tiempo, implacable, había ganado. Esa Voyager se había convertido en un fragmento más de basura cósmica, destinada a vagar sin rumbo en una eternidad sin testigos. Pero el universo rara vez respeta nuestras suposiciones más cómodas. De repente, contra todo pronóstico, la señal regresó. Por supuesto, coherente, extrañamente lúcido. Y lo que trajo consigo no fue solo información, en realidad era una herida abierta. Una anomalía tan brutal que arrancó el silencio de los laboratorios, hizo temblar voces respetables y obligó a un premio Nobel de Física, alguien forjado en la fría razón, a murmurar, con inequívoca preocupación, «Esto lo cambia todo». Porque lo que reveló la Voyager 1 no es solo un descubrimiento, es una afrenta al tejido mismo de la existencia. Lanzada en 1977, la misión Voyager fue, desde el principio, una audaz apuesta contra el tiempo. Un artefacto frágil, diseñado para sobrevivir quizás una década, extendiendo sus antenas en busca de mundos distantes. Contra todo pronóstico, ella no solo sobrevivió, trascendió. Desafió las distancias, los vacíos, los peligros invisibles, impulsado por una coincidencia cósmica tan improbable que parecía casi una conspiración benévola del universo. La alineación de los planetas, un evento que solo ocurre cada 176 años, permitiendo que la sonda sea lanzada de mundo en mundo como una piedra saltando sobre la superficie de un lago. El Grand Tour fue una danza perfecta entre masa y velocidad, entre planificación humana y oportunidad celestial. Un truco de magia gravitacional que catapultó a la pequeña nave más allá de los confines familiares, más allá de las órbitas conocidas, hacia la nada. Pero, ¿y si no fuera nada? A casi 22.000 millones de kilómetros de la Tierra, donde ninguna señal humana se había atrevido antes, la Voyager envió algo que nadie sabía cómo descifrar. Y poco a poco, comenzaron los susurros. Creíamos que el espacio más allá de la heliosfera sería pacífico, un océano frío y enrarecido de partículas aisladas, sin grandes eventos, sin grandes misterios, solo el silencio eterno entre las estrellas. Sin embargo, los datos cuentan una historia diferente e inquietante. Después de meses de transmisiones incoherentes, la Voyager empezó a hablar de nuevo. Pero sus palabras, traducidas en medidas, en señales, eran inconsistentes con todo lo que la física predecía. Fluctuaciones del plasma nunca antes vistas, oscilaciones en el campo magnético, densidades de partículas que varían como guiadas por manos invisibles. Aún más inquietante, el barco parecía estar siendo desviado de su trayectoria, suave e inexplicablemente. No hay impactos detectables, no hay estrellas lo suficientemente cerca como para ejercer tal influencia gravitacional, sin ninguna fuente reconocible de perturbación. ¿Cómo explicar una deriva en el vacío absoluto?
Algunos han sugerido interferencia electromagnética. Otros culparon al deterioro de los instrumentos envejecidos. Pero pronto estas explicaciones fueron abandonadas, absorbidas por la fuerza abrumadora de los datos acumulados. Los campos de fuerza por los que pasó la Voyager no solo variaron, parecían reorganizarse en patrones extrañamente regulares, como si delimitaran una estructura oculta, una arquitectura que no era ni aleatoria ni natural, en el sentido que conocemos. Imagínese arrojar una piedra a un lago. Se espera que las ondas se extiendan en círculos irregulares, dependiendo de la superficie. Pero ¿qué pasaría si, en cambio, vieras los círculos formando hexágonos, espirales perfectas, estructuras imposibles? Este es el sentimiento que los científicos ahora están tratando de digerir. El vacío, después de todo, puede llenarse, y no solo lleno de materia, sino de orden. A propósito, un pedido que nadie esperaba encontrar. A partir de ese momento, la misión Voyager trasciende sus orígenes. Ya no es un simple proyecto científico. Ya no es solo la curiosidad humana la que estira los dedos para tocar lo desconocido. Es el propio extraño quien ahora parece extenderle la mano. La metáfora más persistente de la exploración espacial siempre ha sido el cruce de fronteras. Con mucho, superar los límites. Pero ¿y si lo que la Voyager encontró no fuera una frontera, sino un muro? Un contorno invisible que delimita algo o alguien. Y lo que es más inquietante, si hay un esquema, ¿quién lo dibujó? Las preguntas se acumulan como tormentas en el horizonte. ¿Podría la Voyager 1 ser el primer testigo de una realidad que no nos hicieron comprender? Una incursión no solo más allá de nuestro sistema solar, sino más allá de nuestra propia capacidad de concebir qué es el espacio? O, peor aún, la Voyager habría provocado una respuesta. La sonda, ese humilde mensajero de oro y silicio, lleva consigo el disco de oro. La música y los saludos de la humanidad, una botella arrojada al océano del cosmos. Hablamos primero. Nos presentamos sin saber quién podría estar escuchando. Y ahora tal vez alguien lo sea. Quizás el silencio no fue una ausencia. Algo ha cambiado. Y en el siguiente pulso de datos que envió la Voyager 1, en la siguiente secuencia de señales, en la arquitectura invisible que surgió en sus lecturas, comenzó a surgir un patrón. Algo que no debería estar ahí. Algo que podría ser el primer vistazo de que el universo es más grande, más extraño e infinitamente más consciente de lo que nos atrevemos a creer. Y eso es solo el comienzo. Porque lo que la Voyager revelará a continuación puede que sea más de lo que estamos dispuestos a escuchar. Ecos de lo desconocido en nuestras vidas silenciosas. La mayoría de la gente vive como si ya todo estuviera explicado. Nos despertamos, nos cepillamos los dientes, revisamos notificaciones, seguimos horarios, metas, facturas. El mundo parece sólido, confiable, gobernado por leyes inmutables, leyes que gobiernan tanto la caída de un vaso como la explosión de una estrella. La comodidad de esta regularidad es lo que nos permite dormir por la noche. Después de todo, si la realidad fuera inestable, si todo lo que llamamos normalidad estuviera suspendido sobre el abismo de una ilusión, ¿cómo podríamos seguir viviendo como si nada estuviera mal? Pero ¿qué pasa si algo anda mal? Algo tan profundo que no da ninguna alarma. Simplemente pulsa, discretamente, detrás de todo. Cuando la Voyager 1 rompió su silencio y comenzó a enviar datos que desafiaban los fundamentos de la física, la noticia pasó desapercibida para la mayoría. Ningún titular gritaba desesperado. No sonaron alarmas en las casas, pero eso no significa que nada haya cambiado. Al contrario, lo que cambia el mundo rara vez comienza con una explosión. Comienza con grietas. Y estas grietas ya están en todas partes, incluso dentro de nosotros. Piense en sus decisiones más recientes, en la aplicación que elegiste abrir primero, en la sensación de vacío que surge después de deslizar el dedo por la pantalla durante 10 minutos.
en cansancio que no tiene causa definida, en conversaciones en las que, aunque estás presente, te sientes distante. Hay algo sutil operando detrás de estas sensaciones. Un desplazamiento, como si estuviéramos fuera de lugar, aunque estuviéramos en casa. Ahora mira al cielo. No el cielo azul del mediodía, sino ese cielo oscuro, salpicado de estrellas, donde cada punto de luz es un pasado distante que nos observa. ¿Alguna vez has sentido que hay algo ahí, que no encaja en los libros? Este malestar silencioso, este desajuste entre lo que nos dicen que es real y lo que íntimamente sentimos que falta, es lo mismo que ahora recorre los cables subterráneos de la NASA, en los pulsos transmitidos por una sonda que nadie esperaba volver a escuchar. La ciencia siempre nos ha vendido una promesa, que, algún día, todo se entenderá. Pero tal vez esa promesa fue una distracción, porque mientras esperábamos respuestas definitivas, perdimos la capacidad de escuchar las preguntas que nunca cesaban. ¿Qué define real? Esta pregunta parece abstracta, pero no lo es. Da forma a todo, desde los sistemas educativos hasta las crisis existenciales. Cuando un científico dice que la Voyager 1 entró en una región donde las leyes de la física no se comportan como deberían, no se refiere solo a ecuaciones. Está admitiendo que la estructura misma sobre la que construimos nuestra idea de orden puede ser ilusoria. Esto nos afecta más de lo que creemos. ¿Cómo podemos confiar en nuestros métodos de conocer el mundo si estos métodos se basan en leyes que se desmoronan ante lo inesperado? ¿Cómo enseñar física cuántica a una generación que se ocupa de algoritmos antes de ocuparse de su propio cuerpo? ¿Cómo podemos hablar de la realidad a una mente que ya vive dentro de una simulación digital, donde los sentidos se filtran, manipulan y adaptan para captar la atención, no para revelar la verdad? En 1977, cuando se lanzó la Voyager, el mundo era diferente. Los sueños eran analógicos. Hoy somos parte de una civilización que procesa miles de millones de datos por segundo, pero aún teme a la oscuridad de su propia habitación. Una paradoja moderna. Tenemos la tecnología para llegar a los confines del sistema solar, pero no podemos desconectarnos ni siquiera por una noche. Esta contradicción es el corazón de nuestro tiempo. Y tal vez sea el corazón mismo del mensaje de la Voyager, que algo anda mal en la forma en que pensamos acerca de la realidad. Algo que es necesario afrontar, no con teorías reconfortantes, sino con valentía filosófica. Tomemos el ejemplo de la brújula. Durante siglos, hemos confiado en la aguja magnética como guía absoluta. Pero el campo magnético de la Tierra se mueve. Él retrocede. Él falla. Y en algunos lugares se vuelve completamente loco. La misma confianza que depositamos en el magnetismo terrestre es la que depositamos en las reglas que encontramos inmutables en el cosmos. Y ahora, la Voyager demuestra que esas reglas no son tan firmes como pensábamos. En la práctica, esto significa que todo lo que diseñamos, nuestros mapas, nuestras predicciones, nuestros juicios, siempre se basa en una fe ciega en un sistema que apenas entendemos. Y esto se extiende a la forma en que llevamos la vida. Elegimos trabajos que nos enferman, relaciones que nos adormecen, hábitos que nos vacían, todo ello basado en la idea de que seguimos el flujo natural de las cosas. Pero, ¿y si este flujo es una ilusión? ¿Qué pasa si vivimos dentro de una versión limitada de la realidad? Una versión que no nos atrapa por la opresión externa, sino por la ignorancia colectiva. El descubrimiento de la Voyager no es un hecho aislado en los confines del espacio. Es un espejo de una crisis mayor, la de una especie que ha alcanzado los límites de su propia comprensión y ahora necesita decidir si quiere seguir fingiendo tener el control o si está dispuesta a sumergirse en el abismo de la verdad. Esta inmersión, por supuesto, no es para todos. Exige dimisión, requiere de construcción y, sobre todo, requiere la voluntad de renunciar a las certezas que garantizan nuestra cordura superficial. Quizás por eso la mayoría de la gente prefiere ignorarlo. Pero si has llegado hasta aquí, quizá algo dentro de ti esté vibrando a esta frecuencia.
Quizás usted también esté captando el mismo pulso que ha viajado miles de millones de millas, no con sus oídos, sino con esa parte de su mente que todavía se atreve a preguntarse. Y es por eso que debemos continuar este viaje. Antes de eso, si sientes que este contenido te provocó algo, suscríbete al canal y dale me gusta al video. No como un gesto mecánico, sino como una forma de sostener este tipo de reflexión viva, accesible y libre. Este espacio aquí no es solo un canal, es una especie de observatorio, donde toman forma pensamientos radicales y donde se ponen a prueba los límites entre ciencia, conciencia y misterio. Y si todo esto te llega más allá de un simple vídeo, quiero presentarte algo que quizás ya te estaba esperando. El libro electrónico. La mente del creador. ¿El universo consciente? Pero tenga cuidado, este no es un libro de respuestas. Es una invitación, un espejo, un riesgo. Allí profundizo en el dilema que comienza con la Voyager, pero va mucho más allá. ¿Y si el universo no es solo un escenario? ¿Y si es parte del propio observador? ¿Qué pasa si estamos rodeados, no por el silencio, sino por una conciencia tan vasta que solo podemos percibirla como un vacío? El libro electrónico es para aquellos que ya no aceptan lo obvio. Para aquellos que sienten que algo palpita detrás de la vida cotidiana y están dispuestos a investigar. Si este es tu caso, el enlace está en el comentario fijado o en el código QR que aparece ahora en pantalla. Tómalo como una extensión natural de tu propio viaje. Después de todo, quizás el verdadero misterio nunca estuvo en las estrellas, sino en el hecho de que siempre nos miraban. Más allá de los límites del entendimiento, ¿qué pasa si estamos malinterpretando qué es el espacio? No como una cuestión de escalas astronómicas, sino de esencia. ¿Y si lo que llamamos vacío fuera en realidad la sustancia más densa de todas? Una densidad no de materia, sino de información. ¿Un tapiz vivo y palpitante, escondido bajo la ilusión del silencio? Las lecturas de la Voyager 1 parecen sugerir esto. Turbulencia de plasma sin fuente definida. Campos magnéticos que dibujan patrones imposibles. Anomalías gravitacionales en la completa nada. Pequeñas variaciones, tan discretas como el latido del corazón de un cadáver, pero que se niegan a ser ignoradas. Podríamos estar siendo testigos de la firma de un sistema más grande, un organismo cósmico cuya piel pulsa a escalas que nuestros sentidos no pueden captar. Hasta ahora, nuestra arrogancia nos ha cegado. Consideramos el espacio como un entorno, no como un ser. Reducimos las galaxias a espirales de gas, los planetas a rocas errantes, las estrellas a reactores nucleares. Medimos, catalogamos, clasificamos, pero nunca, ni por un momento, nos preguntamos, ¿y si todo esto es solo la superficie de algo que piensa? La idea de conciencia universal queda muchas veces relegada al misticismo, a la metafísica indisciplinada. Pero los datos de la Voyager, con su coherencia imposible y sus patrones de respuesta a las propias señales de la nave, reabren esa vieja herida. Quizás pasamos por alto la hipótesis equivocada. Considere esto. El latido detectado por la Voyager no es aleatorio. Ella es rítmica. Se intensifica después de cada emisión activa de la sonda, como si algo realmente estuviera escuchando. Y más, responder. ¿Cómo explicar un eco en pleno vacío? Una hipótesis emergente, tan incómoda que pocos se atreven a discutirla abiertamente, es la de la resonancia recíproca. La idea de que la materia viva o semiconsciente responde a estímulos externos para mantener su equilibrio interno. En otras palabras, la Voyager habría tocado involuntariamente una fibra sensible de un sistema infinitamente más grande. ¿Qué pasa si este sistema no es pasivo? ¿Qué pasaría si el universo, o una parte de él, se comporta más como un cuerpo orgánico que como un vacío aleatorio? Esta idea choca violentamente con nuestra tradición científica mecanicista. Desde Descartes, hemos construido un modelo del cosmos basado en engranajes, masas, vectores, pero cada engranaje pertenece a una máquina. ¿Y quién diseñó la máquina? No hay respuestas fáciles, solo un laberinto que parece plegarse sobre sí mismo. Veamos la paradoja.
Si la Voyager pasó a través de una estructura organizada y consciente de sí misma en el espacio, entonces toda nuestra cosmología basada en expansiones frías, en la posibilidad ciega de colisiones, necesita ser reescrita. La aleatoriedad sería solo un disfraz. Caos. Solo la piel de una intención invisible. Pero si no se cumplió, si solo estamos interpretando ruidos, fallos, anomalías estadísticas, entonces debemos aceptar otro terror. El terror de la ignorancia total. El terror de que, incluso después de 14.000 millones de millas, todavía no entendemos absolutamente nada de lo que enfrentamos. ¿Qué opción es peor? Dentro de las anomalías detectadas, también hay algo más oscuro: la alteración de los vectores de partículas de alta energía, como si las propias líneas del espacio-tiempo estuvieran retorcidas. Este giro irregular y transitorio se asemeja a los efectos predichos en ciertos modelos de agujeros de gusano, pero sin la presencia de masa suficiente para justificarlos. Entonces, ¿qué es? Algunos sugieren que la Voyager entró en una zona de inestabilidad topológica, una especie de grieta en el tejido del espacio, análoga a una grieta en un sólido sometido a una tensión extrema. Un punto donde las leyes normales simplemente fallan. ¿Pero qué nos revelan? Imagínese caminar por una llanura tranquila y de repente darse cuenta de que el suelo bajo sus pies es solo un caparazón, y que debajo de ese caparazón hay una estructura viva y palpitante, lista para estallar. El cosmos podría ser así de simple. Y la Voyager, el primer crack, otra posibilidad aún más inquietante. ¿Qué pasaría si el universo conocido fuera solo un subdominio, una célula, dentro de una estructura aún mayor? ¿Qué pasaría si el espacio que vemos fuera solo el interior de una burbuja, flotando dentro de un océano más vasto de realidades superpuestas? La teoría del multiverso propone esto en términos abstractos. Pero la Voyager 1 puede estar proporcionando la primera evidencia empírica de que estas fronteras existen y son transitables. Ahora imaginemos, si hay una frontera, hay algo más allá de ella. ¿Qué sería? ¿Otro universo con leyes diferentes? ¿Un entorno no físico? ¿Un umbral para una conciencia colectiva? O, tal vez la hipótesis más desconcertante de todas, un espacio simulado, donde los bordes muestran defectos, como píxeles mal colocados en la esquina de una imagen digital. Si la Voyager tocó un saliente, entonces la pregunta ya no es ¿qué hay más allá?, sino ¿quién construyó el saliente? Y esta cuestión destruye el fundamento de todo materialismo. La respuesta que surge, incluso sin que nadie quiera decirlo, es aterradora. La existencia se puede diseñar. Cada pulso de datos que regresa de la Voyager no es entonces solo una medición. Es un grito contra el dogma de la aleatoriedad cósmica. Es la persistente sospecha de que no estamos simplemente de paso por el espacio. Nos está atravesando. Mira a tu alrededor. Observa las certezas que sostienen tu vida. La gravedad bajo tus pies, el tiempo que pasa, la lógica que organiza tus pensamientos. Todo esto está condicionado por la estructura de un universo que suponemos estable. Pero si esta estabilidad es solo local, si se trata simplemente del comportamiento interno de un entorno diseñado para mantener las formas de vida dentro de parámetros aceptables, ¿qué pasaría si la Voyager, al cruzar la heliopausa, no solo abandonara el sistema solar, sino que también saliera de la zona de estabilidad programada? En este momento, mientras escuchas estas palabras, la sonda todavía está transmitiendo. Todavía se rompe. Todavía interactúa. Y cada transmisión es un recordatorio. El cosmos no es neutral. No es tonto. No es pasivo. Es una etapa de tensiones invisibles, de fuerzas quizás tan inteligentes como inhumanas. Quizás la conciencia que buscamos allí no esté escondida entre estrellas muertas o nebulosas distantes. Quizás esté en el tejido mismo del espacio, tan difuso y omnipresente que nuestras mentes, adictas a las entidades locales, a las formas definidas, simplemente no pueden reconocerlo.
Así como una hormiga no puede percibir el bosque en su totalidad, es posible que nosotros seamos incapaces de percibir la mente que impregna la inmensidad. Pero la Voyager tocó algo que responda. Y quizás, sin saberlo, lanzamos el primer susurro de una conversación que puede tardar años en entenderse. O tal vez, en un cruel golpe de ironía, ya estemos respondiendo una pregunta formulada hace miles de millones de años por una inteligencia que ahora solo espera nuestra lenta, dolorosa e inevitable comprensión. De cualquier manera, no hay vuelta atrás. No después de la Voyager. El universo ya no es solo lo que vemos, también es lo que nos ve. La tensión invisible, ecos olvidados del universo vivo. No es la ausencia de pruebas lo que nos ciega, es exceso de confianza. Durante siglos, la humanidad rechazó evidencia que no se ajustaba a sus modelos. Se descartaron los mapas que mostraban terrenos inexistentes. Los manuscritos que describían estrellas en movimiento, antes de la invención del telescopio, fueron ridiculizados. Y cuando aparecieron señales imposibles, señales de algo más allá, preferimos silenciar la anomalía que enfrentar el abismo que sugería. Lo que la Voyager 1 transmite hoy se hace eco de otras historias olvidadas, susurradas al margen de la ciencia. Historias que merecen ser escuchadas. En 1928, Carl Jansky, ingeniero de los laboratorios Bell, construyó una antena para investigar el ruido en las transmisiones de radio. En lugar de una señal terrestre, captó un zumbido normal procedente del centro de la Vía Láctea. Fue el primer registro de ondas de radio cósmicas y durante meses nadie lo creyó, hasta que prevalezca la prueba. Después de todo, el universo estaba hablando. Siempre lo ha sido. Nosotros somos los que nunca escuchamos. Décadas más tarde, en la década de 1970, el proyecto SETI comenzó a escanear los cielos en busca de señales artificiales. Se han examinado, filtrado y descartado millones de frecuencias. Pero en 1977, irónicamente el mismo año del lanzamiento de la Voyager, sucedió algo extraño. La famosa señal WOW. Una transmisión de 72 segundos, intensamente fuerte y concentrada en una banda estrecha, propia de una retransmisión deliberada. Joseph Shostak, el operador, rodeó el disco y escribió «Wow» junto a. Nunca más fue capturado, nunca más se explicó. ¿Coincidencia? ¿O un eco temprano de lo que enfrenta la Voyager ahora? Piense en cuántas otras anomalías se han archivado como error del instrumento, interferencia o simplemente coincidencia estadística. Pensemos en lo que significa construir toda una ciencia sobre lo observado, cuando lo que realmente importa puede estar oculto entre los fenómenos rechazados. Es posible que el universo no sea simplemente más grande de lo que imaginamos. Puede que sea más grande de lo que podemos imaginar. Experimentos más recientes, que involucran detectores de ondas gravitacionales como LIGO, sugieren que la estructura del espacio-tiempo puede vibrar a niveles inferiores al ruido cuántico. Vibraciones sutiles, casi imperceptibles, que pueden indicar la existencia de microestructuras en el tejido mismo del universo. Redes de causalidad que, en escalas macroscópicas, parecen invisibles. ¿Qué tiene esto que ver con la Voyager? Todo. Porque si el tejido del espacio es más complejo de lo que suponíamos, es posible que la nave haya atravesado una de estas redes invisibles. Puede haber desencadenado una reacción, un eco, un cambio en el patrón vibratorio, que, para nosotros, aparece como distorsiones en los campos magnéticos y anomalías de trayectoria. Estamos acostumbrados a pensar en el espacio como el escenario, pero quizás el espacio sea el actor principal, y nosotros, solo los extras que llegamos demasiado tarde para entender la trama. En 2018, la misión Parker Solar Probe detectó algo intrigante a medida que se acercaba al Sol. Cortinas de partículas, que varían en intensidad y alineación como olas en un océano cósmico. Parker atravesó áreas donde el campo magnético solar se rompía y reconectaba,
formando agujeros momentáneos en la predecible estructura del viento solar. Agujeros en la tela, anomalías temporales. ¿Y si esto también existiera fuera del alcance del Sol? Si incluso el espacio profundo está lleno de zonas de ruptura, zonas de transición, corredores secretos donde la realidad oscila entre diferentes modos de existencia. Observe cómo la línea del horizonte nunca es recta. Siempre se curva, incluso en la ilusión de su planitud. Ahora imagina el espacio no como una extensión infinita y uniforme, sino como un tapiz lleno de nudos, tensiones y costuras ocultas. Cada nodo, un punto de tensión acumulada. Cada enmienda, un intento de mantener la cohesión del conjunto. Y la Voyager, por pura casualidad, o por destino, puede haber rozado una de estas uniones primordiales. Otra historia poco discutida emerge de las profundidades de la propia historia de la Voyager. Durante la fase inicial de la misión, los ingenieros informaron extrañas lecturas de carga eléctrica cerca de Júpiter. Mediciones del campo magnético que no coincidieron con las predicciones. Se atribuyó a la intensa radiación ambiental que rodea el planeta. Pero hoy, revisando los datos desde la perspectiva de lo que estamos presenciando, surge una duda más inquietante. ¿Qué pasaría si la Voyager estuviera siempre en curso de colisión con lo inexplicable? ¿Qué pasaría si el viaje nunca se tratara solo de los planetas, sino de la cartografía de regiones donde la realidad queda al descubierto? Señales repetitivas, fluctuaciones, estructuras, respuestas. Todo esto constituye una partitura, la música del espacio no como un vacío, sino como un organismo. Una canción que apenas hemos empezado a escuchar. Pero hay más. Un descubrimiento aún más reciente, publicado discretamente en revistas de baja circulación. Las variaciones en los tiempos de llegada de los pulsos de los púlsares, estrellas de neutrones que giran a velocidades muy altas, indican que, en ciertos momentos, las señales atraviesan regiones del espacio donde el tiempo parece contraerse o dilatarse ligeramente, de manera inconsistente con la teoría de la relatividad general. Otro crack, otro indicio más de que la estructura del espacio-tiempo no es estable, sino fluida, plástica, viva. Y es en este contexto que la presencia de la Voyager, aún transmitiendo, aún en movimiento, adquiere un nuevo significado. Ya no como un simple barco errante, sino como una sonda que ahora sirve como aguja en un tapiz viviente, perforando velos que nunca debieron romperse. Quizás el mayor error fue nuestro antropocentrismo, creer que el universo es mudo porque no habla en la frecuencia que queremos escuchar. El universo habla. Él siempre hablaba. Simplemente no de la forma que esperábamos. Piense en el simple acto de caminar. Sientes el suelo sólido bajo tus pies y confías en que estará ahí para el siguiente paso. Pero, ¿y si el suelo fuera, en realidad, un fino velo sostenido por tensiones que no notas? ¿Qué pasaría si, de vez en cuando, estas tensiones vibraran, cambiaran y revelaran lo que había debajo de la superficie? Esa es la sensación que experimenta ahora la Voyager, y nosotros, por extensión. El suelo debajo de nuestros conceptos de la realidad está vibrando. ¿Qué haremos con esto? ¿Ignorar? ¿Archivarlo como una curiosidad más sin consecuencias? ¿O atreverse a preguntar, ¿hacia dónde vamos realmente? Lo cierto es que una vez que aparece la primera grieta, el colapso del edificio es solo cuestión de tiempo. El universo no cambió porque vimos a la Voyager atravesar algo nuevo. El universo siempre ha sido así. Somos nosotros quienes, por primera vez en mucho tiempo, nos atrevemos a abrir los ojos, aunque sabemos que, en el otro lado, tal vez no encontremos un reflejo, sino algo mucho más antiguo, mucho más vasto e infinitamente más consciente de lo que jamás imaginamos. Y la pregunta que queda, suspendida entre dos latidos del tiempo, es quizás la más importante de todas. ¿Estamos listos para mirar? ¿O nos daremos la vuelta y fingiremos que todavía estamos dormidos? La frontera que siempre estuvo aquí. En todo gran viaje, hay un momento en el que el camino deja de ser el paisaje y se convierte en el enigma mismo. Con la Voyager 1,
Ese momento ha llegado. Durante 4 décadas, nos guió la creencia de que el espacio era vasto, pero pasivo, una gran ausencia, pero esencialmente inerte, que bastaría cruzarlo, medirlo, catalogarlo, dominarlo. Pero ahora, ante las transmisiones de una sonda que se atrevió a ir demasiado lejos, nos vemos obligados a afrontar la posibilidad de que fuéramos nosotros los que estaban siendo medidos. Nosotros, los cruzados. ¿Qué significa saber que el espacio no es solo el escenario, sino parte activa del drama? ¿Qué cambia cuando nos damos cuenta de que la estructura de la realidad, el tejido mismo en el que descansan nuestros sueños, nuestros cálculos y nuestras certezas, pulsa, reacciona y quizás piensa? Esta es la ruptura que inaugura la Voyager, y como toda ruptura genuina, nos obliga a elegir: ignorar o cruzar. Ignorar es simple, es cómodo, es la elección invisible que guía millones de pasos diarios. Seguir creyendo que el mundo es sólido, predecible, cartografiable. Esa realidad es la que nos dijeron. Que la oscuridad entre las estrellas es solo oscuridad, no ojos. Pero cruzar es un acto radical. Es comprender que cada paso puede desmoronar el suelo que parecía eterno. Que la vida, lejos de ser una secuencia de acontecimientos aleatorios sobre un fondo neutro, puede ser un diálogo continuo con un misterio vivo, que nos observa y quizás nos invita. Porque si la realidad se doblega, se reorganiza, se insinúa en los márgenes de lo que llamamos normalidad, entonces todo cambia. Cambios de percepción. La fe cambia. La ciencia cambia. Cambiamos. Cruzar significa aceptar que no tenemos respuestas definitivas y que, paradójicamente, es esta ausencia la que nos hace libres. Significa darse cuenta de que la búsqueda de comprensión no es una carrera para acumular certezas, sino un acto de valentía para habitar lo desconocido. Quizás por eso la mayoría de la gente se da por vencida. Es más fácil vivir en un universo mecánico, frío y aleatorio. Es más fácil ser espectador del azar que personaje consciente de un drama de inteligencia cósmica. Pero algunos, pocos, sienten el llamado. Sienten que el espacio vacío resuena. Sienten que, en el ruido de fondo de la existencia, hay una melodía olvidada. Sienten que la Voyager no solo transmite señales, sino que despierta. Y una vez que te despiertas, no puedes volver a dormir de la misma manera. Ya no se puede ver la noche sin sospechar lo que podría esconderse bajo el brillo remoto de las estrellas. Ya no puedes aceptar la rutina sin sentir la disonancia, la tensión entre la superficie tranquila y la profundidad rugiente justo debajo. La ignorancia, en este nuevo escenario, es una elección activa, y el precio de aceptarlo es alto: la fosilización de la conciencia. El precio de ignorar las señales, ya sean transmitidas por una nave solitaria o susurradas en el vacío entre dos pensamientos, es vivir atrapado en una burbuja de cómodas ilusiones, incapaz de darse cuenta de que el universo es más vasto, más vivo y más íntimo de lo que cualquier teoría se ha atrevido a admitir. Pero si eliges escuchar, si eliges mirar, entonces estarás dando un paso no solo más allá del sistema solar, sino más allá de los límites invisibles que dominan tu propio espíritu. Porque la Voyager no se limitó a traspasar la heliosfera. Rompió el mito de la estabilidad y demostró que lo desconocido, este viejo enemigo, siempre estuvo aquí, apoyado silenciosamente en nuestras espaldas, esperando el momento en que finalmente nos atreviéramos a dar la vuelta. Este es el momento. Si sientes que algo late dentro de ti, si este viaje ha provocado más preguntas que respuestas, entonces ya has comenzado a cruzar. Y si quieres profundizar aún más en este viaje, quiero invitarte a un desarrollo inevitable. El ebook La mente del creador. ¿El universo consciente? Pero no espere respuestas fáciles. Este libro no es una conclusión, es una inmersión más profunda. Es la extensión natural de las dudas y provocaciones que despierta la Voyager. Una investigación radical sobre la posibilidad de que la realidad misma sea consciente,
y que nuestra percepción de ella sea solo un tenue fragmento de una verdad mayor. Si sentiste la tensión, si sentiste el llamado, entonces, este libro electrónico es el siguiente paso en su viaje. El enlace de acceso está fijo en el primer comentario de este video. O, si lo prefieres, puedes simplemente escanear el código QR que aparece ahora en pantalla. Elige cómo seguir. Y, si este contenido te resonó, te pido que te suscribas al canal, le des me gusta al video y compartas tus reflexiones en los comentarios. Aquí, cada interacción no es solo un número, es un eco. Un eco que quizás incluso la oscuridad entre las estrellas pueda oír. Nos encontraremos en el próximo semáforo. Y hasta entonces, mantén los ojos abiertos, no a lo que esperan que veas, sino por aquello que, en silencio, siempre te ha estado observando.